Abran por favor su Biblia a el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Y mientras ustedes abren sus Biblias, yo oro una vez más. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das ahora de abrir tu palabra y de estudiarla. Señor, te pedimos que por el poder de tu Espíritu traigas a nuestras mentes y corazones las cosas que tú quieres que recibamos, Señor, y que podamos verla a la luz de lo que tú nos estás revelando en ella, a la luz de cómo nos estás iluminando a través de ella. Bendice este tiempo entonces, que sea fructífero, que cada persona reciba, tanto las que están aquí con nosotros como las que están viéndonos por Facebook o las que nos están viendo por YouTube Live, que todos recibamos, Señor, lo que tu intención es que recibamos a través del estudio de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, Mateo capítulo 14 estamos hoy. La semana pasada llegamos hasta el versículo 12 y hablamos acerca de la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes Agripa, que lo mandó decapitar a petición de la hija de su esposa, que no debería ser su esposa porque era la esposa de su hermano Felipe. Es un enredo, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Todos los enredos que se hacen simplemente cuando el hombre sigue su propio corazón y hace lo que le da la gana hacer. A petición de su hija, que era hija de la esposa de Herodes Agripa, Herodías. Un fin que se nos puede antojar no muy apropiado para Juan el Bautista. Sí, al menos a mí no se me antoja muy apropiado para Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es alguien que es mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como el precursor, ¿sí?, de quien es el Hijo de Dios y sería el Mesías prometido del pueblo judío. Entonces este hombre tiene un puesto, por así decirlo, tiene un llamamiento bastante importante, ¿verdad? Juan el Bautista tenía un llamamiento bastante importante, iba a ser el precursor, era el que iba a ir abriendo el camino, preparando el camino para cuando el Mesías viniera. ¿Y cómo muere? Muere después de un tiempo de estar en la cárcel por señalarle a Herodes Agripa que la esposa que tenía no era correcto que la tuviera porque era la esposa de su hermano Felipe. Lo meten en la cárcel y luego a petición de la hija de Herodías le cortan la cabeza. No, yo no sé ustedes, pero a ustedes se les hace como que esto no debió haber sido así, ¿verdad? Juan el Bautista, este camarada que anduvo predicando la verdad, que anduvo predicando arrepentimiento, el acercamiento del reino de los cielos, que estaba preparando el camino. No se me hace que sea muy apropiado lo que pasó. Es más, Jesús nos dice esto acerca de Juan el Bautista. Lo pueden ver ahí en su Biblia, en Mateo capítulo 11, el versículo 11. Dice, de cierto les digo, Jesús hablando aquí, entre los que nacen de mujer, escuchen o lean lo que dice enseguida, no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Sí, Señor Jesucristo aquí reconociendo el estado tan especial que tenía Juan el Bautista. Dice, de entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Pero luego dice en la segunda parte del versículo 11, aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y no está hablando del pequeño de edad, está hablando del más pequeño en estatus, por así decirlo. Está hablando del más pequeño en lo que era, en la posición, en el puesto que tuviera. Aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Puede ser aquí algo que está contrapuesto la una cosa con la otra para explicarnos que en el reino de Dios no son las cosas como son en el reino de los hombres, ¿sí? En donde el más fuerte, el más grande, el más rico, el más poderoso es el que dirige todo. Se nos está diciendo aquí claramente que el que sea menor, el que sea más débil, el que quizás nosotros no veamos como el que tiene los mayores atributos, etcétera, etcétera, ese va a ser el principal. Y esto prueba lo que el Señor nos dice también, de nuevo en Mateo, en el capítulo 23, unas páginas hacia la derecha en su Biblia, y vamos a ver más de esto cuando lleguemos ahí. Mateo capítulo 23, los versículos 11 y 12, donde el Señor Jesucristo nos dice, el que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. Así es que yo preguntaría aquí, ¿quién se cree más importante entre nosotros?
¿Quién diría, no, yo soy el más importante entre nosotros porque si no estuviera yo aquí, entonces esto no podría pasar, esto no saldría, esto? ¿Quién es el que puede, o en su casa, quién es el que puede decir, yo soy el más importante en mi casa porque si yo no estuviera en mi casa, esto no sucedería, si esto no sucedería de esta manera? O en el trabajo, yo soy, y todo esto aplica a todo aspecto de nuestra vida, porque si vamos a aplicar la palabra de Dios a los aspectos de nuestra vida que nos conviene a nosotros, entonces lo estamos haciendo mal. Tenemos que aplicarlo a todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, de nuevo, el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos. Luego en el versículo 12 de Mateo 23 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esa es la forma en la que el reino de Dios opera. El que quiera exaltarse, el que quiera que lo pongan al frente, va a llegar el momento en el que algo le va a salir mal, algo no lo va a hacer bien, algo lo va a decir como no debería de haberlo dicho y va a ser humillado. Pero el que se humilla, ¿sí?, el que sabe sus debilidades, el que conoce que todavía no lo sabe todo, esa persona va a ser exaltada. Escuché a un predicador alguna vez decir una historia de un predicador que fue invitado, valga la redundancia, a predicar a una iglesia, ¿sí? Y el camarada estaba relativamente joven, ¿sí? Estaba relativamente joven. Y llegó con su traje y con sus portafolios y su Biblia, etcétera, etcétera. Y mientras estaba terminando el grupo de alabanza, estaba parado ahí a un lado, arreglándose la corbata, arreglándose el tacuchi, ¿verdad? Y hasta quizás dándose brillo a los zapatos, qué sé yo. Y entró así como mi mamá lo describe, como pavo real. ¿Han visto cómo caminan los pavos reales? Con las plumas de la cola. Llegó y se puso a predicar. Y parecía que no había ni la más mínima unción en su predicación. La gente no decía amén, como a veces suele suceder aquí. La gente no se miraba que hubiera una respuesta. Y se agüitó bien feo el predicador. Y cuando terminó de predicar y orar, agachó la cabeza y se bajó por los escalones todo agüitado. Y una hermana que estaba en una banca dijo, si este predicador hubiera subido a la plataforma así como bajó, algo diferente hubiera pasado. ¿Saben que cuando queremos enaltecernos, cuando queremos hacernos mejor que los demás, cuando pensamos que nosotros ya lo tenemos todo descifrado, tarde o temprano, vamos a dar el tropezón, vamos a caer y vamos a ser humillados por nuestro propio comportamiento? Así es que mejor no hacemos alarde de lo que somos, ¿verdad? Porque antes de la caída está ¿qué? La soberbia, el orgullo, ¿verdad? Entonces no seamos orgullosos, porque ¿saben qué? En el reino de los cielos no funcionan las cosas así. Ahora, la muerte de Juan el Bautista también nos habla de algo muy importante para nosotros como cristianos, porque nos habla de cómo, aunque estemos siendo lo que Dios quiere que seamos y estemos haciendo lo que Él nos manda hacer, esto no quiere decir que todo va a salir bien para nosotros o bien como nosotros creemos que va a salir. A veces, aun cuando estemos siendo lo que Dios nos llama a hacer y estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, de todas maneras las cosas pueden salir mal. De todas maneras podemos tener aflicciones, de todas maneras podemos tener problemas, de todas maneras podemos tener ataques, ¿sí? Y digo esto porque hay mucha gente que dice que si tenemos aflicciones, que si tenemos enfermedades, que si tenemos necesidades, que si no estamos teniendo victorias o logros o triunfos, es por nuestra falta de fe. O es porque sin duda pecamos en algo. Algo hicimos mal que hizo que Dios se enojara y por ello estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Y a menudo no es así. Como con Job, como con Juan el Bautista, como con Jesús, ¿sí? El propósito y la voluntad de Dios es que cada una de esas personas mencionadas pasaran por pruebas y sufrimientos porque iban de alguna manera a contribuir a la gloria de Dios y a que el mundo conociera el corazón de Dios. Entonces podemos estar en el mero centro de la voluntad de Dios, podemos estar siendo lo que Dios nos llamó a hacer y de todas maneras puede pasarnos lo que le pasó a Juan el Bautista.
Y como van las cosas, es muy posible que antes de que muchos de nosotros nos vayamos al cielo, empecemos a ver ese tipo de persecución aquí en Estados Unidos. Ahora, en el versículo 13 de Mateo, del Evangelio según San Mateo, del capítulo 14, en el versículo 13, dice: cuando Jesús se enteró, ¿de qué se enteró? Se enteró de que Juan el Bautista había sido asesinado por Herodes. Cuando Jesús se enteró, se fue de ahí en una barca a un lugar apartado. Y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Noten, Jesús se fue de ahí. Pero no se fue de ahí porque tenía temor de Herodes. No se fue de ahí porque, no, a lo mejor Herodes me hace lo mismo. De hecho, iba a llegar el momento en el que iba a tener que comparecer ante Herodes para ser interrogado por Herodes. Pero todavía no es el tiempo. La razón por la que se va es porque Jesús sabe, ¿sí?, que si se quedaba ahí iba a tener que pasar por cosas que todavía no era tiempo de que pasara por ellas. Y lo que él quería hacer era evitar cualquier conflicto entre él y Herodes. Recuerden, Pilato lo va a enviar a Herodes porque él estaba gobernando en el área de Galilea donde Jesús era. Pilato lo manda a Herodes y Herodes no encuentra nada de qué culparlo. Entonces no quería que Herodes tuviera de ninguna manera nada que le pudiera dar de antemano alguna razón para juzgarlo. Porque qué tal si Herodes le pregunta: oye Jesús, tú que eres maestro de Israel, tú que tienes tantos poderes espirituales, ¿tú crees o estarías de acuerdo con lo que Juan nos dijo a mí y a Herodías? ¿Y qué iba a tener que decir Jesús? Pues que sí estaba de acuerdo con Juan. ¿Cómo iba a reaccionar Herodes? ¿Cómo iba a reaccionar Herodías? Quizás como reaccionaron con Juan el Bautista. ¿Y le iban a querer hacer lo mismo? Ahora, ¿le iban a hacer lo mismo a Jesús más adelante? Sí, lo iban a matar, pero no había llegado su tiempo todavía. Entonces no era por temor a la muerte, no era por temor a lo que Herodes y Herodías le pudieran hacer. Era porque simplemente no había llegado su tiempo. ¿Sí? Ahora, algo que vamos a ver acerca de Jesús, y lo vamos a ver conforme seguimos en nuestro estudio de Mateo, es que a menudo el Señor buscó estar en lugares apartados, solo en oración o descansando con sus discípulos, lejos de las grandes multitudes. Por eso dice ahí en el versículo 13 de nuevo, que se fue de ahí en una barca a un lugar apartado. Y esa es una de las cosas que el Señor Jesús parece ser que disfrutaba más: apartarse de todo el gentío, apartarse de toda la multitud e ir a orar al Padre. O ir a estar solo con sus discípulos, enseñándoles a sus discípulos. No andaba buscando a las grandes multitudes. Sí, las multitudes lo buscaban a él, pero él no hacía nada por anunciar: próximo jueves, 20 de marzo, no, lo vamos a poner 21, día de Don Benito Juárez, vamos a estar en el Parque Morelos de las 6 a las 8. Se hacen milagros de sanidad y habrá enseñanza. ¿Verdad que el Señor no hacía eso? Sin embargo, parece que hay muchos grupos que eso es de lo que se tratan. Anuncios por aquí, anuncios por allá. Y no para que vengan a conocer a Jesús, sino para que vengan a ver lo que están haciendo. Sí, pero el Señor trataba de evitar las multitudes. Le gustaba ir y estar a solas con el Señor, de nuevo con el Padre. Le gustaba ir y estar a solas y enseñar a sus discípulos. Ahora no me malentiendan. Si este lugar se llenara de repente, no iba a decir: ok, todos sálganseme de aquí, por favor. De ninguna manera. Sí, pero no voy a ir a poner anuncios que el Espíritu de Dios va a descender y todo el mundo. Digo, el Espíritu de Dios desciende donde Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, y no es porque yo lo llame para que haga lo que yo quiera que haga. ¿Verdad? Porque podríamos cantar, estar aquí, cantar y cantar y cantar esos cantos en los tonos menores, y alguien estar persuadiendo y persuadiendo y persuadiendo a que sintieran la presencia del Espíritu, y de repente todo el mundo iba a caer en un trance, o se iba a quedar dormido o se iba a salir, y entonces todo el mundo tuvo una experiencia espiritual. Y nunca debemos basar nuestro caminar con el Señor en nuestras experiencias espirituales o no. Tenemos que basar nuestro caminar con el Señor en las verdades que su palabra nos enseña y en lo que el Espíritu nos dice a cada uno de nosotros individualmente
¿Sí? ¿Cómo es que debemos de vivir nuestra vida y seguir nuestra vida? Nada de malo con que todos estemos aquí adorando y todos levantemos las manos y cantemos con una voz fuerte o no tan fuerte, o no cantemos, o simplemente inclinemos nuestro rostro y estemos en meditación acerca de lo que se está cantando. Nada de malo con todo eso, no lo estoy condenando ni estoy juzgándolo. Lo que estoy diciendo es que no debemos basar nuestra caminar con el Señor en experiencias espirituales, sino porque nuestras experiencias pueden estar hasta acá arriba un día y luego hasta acá abajo el otro. Hoy todo salió bien. Mi esposo se levantó temprano, se hizo su propio desayuno, me ayudó a cambiar a los niños, los subió al carro mientras yo me bañaba y me arreglaba y me ponía el vestido, etcétera. Él se encargó de todo. Así es que vengo bien contenta o contento, según sea el caso, ¿verdad?, a la iglesia, y voy a adorar con todas mis fuerzas y voy a cantar con todas, y le voy a dar gracias a Dios porque fue un día bueno. Pero luego la siguiente semana pasa todo lo contrario. Mi esposo se levantó tarde. Ándale, apúrate, arregla a los chamacos, nos tenemos que ir. Y está ya con el rímel y ¿no me vas a hacer desayuno? Y luego termina de arreglarse y se va y se mete al carro. Vamos a llegar tarde a la iglesia. ¿Para dónde se fue el ánimo? ¿Para dónde se fue la experiencia? Se fue hasta abajo. Y ahora voy a llegar bien enojado, bien enojada, porque las cosas no salieron como yo estaba esperando que salieran. Mis hermanos, nuestras emociones, nuestras experiencias espirituales o no, no deben ser lo que nos mueve a seguir al Señor. Debe ser la verdad, el conocimiento de la verdad, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y para eso a menudo tenemos que estar a solas con Él. Tenemos que estar a solas con Él. Tenemos que buscar ese tiempo en el que estamos a solas con Él. Como les digo, conforme vayamos siguiendo nuestro estudio lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí en el mismo capítulo 14, en el versículo 23, noten ahí en su Biblia, luego de despedir a la gente, ¿qué hizo? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí, ¿cómo? Estaba solo. En Marcos capítulo 6 y el versículo 31, Marcos capítulo 6 y el versículo 31 dice: Jesús les dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes, ¿qué? Solos, a un lugar que apartado, y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo para ni comer. Sí, a menudo nuestra vida es así de ajetreada, ¿no es cierto? Nuestra vida es así de ajetreada, tenemos muchas cosas que hacer, mucha gente que visitar, mucha gente que escuchar, muchas juntas, muchas cosas que hacer, y no tenemos tiempo ni para comer. ¿Verdad? Y debemos de buscar ese tiempo a solas con el Señor para que Él nos enseñe, para que Él nos hable. En Marcos, de nuevo, en capítulo 7, en el versículo 24, noten lo que dice ahí: de ahí Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, llegó a una casa y trató de que nadie lo supiera, pero ¿qué pasó? No pudo esconderse. ¿Sí? Él fue a esa casa y no quería que nadie lo supiera porque, no quería descansar, quizás quería de nuevo estar en esa casa con sus discípulos o con las personas que vivían ahí, o estar en oración al Padre, qué sé yo, pero no quería que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. La multitud iba a Él. Él no andaba buscando la atención de la multitud. Y el hecho de que la gente lo siguiera a pie, dando vuelta al lago, porque era lo que se tenía que hacer. Ellos en la barca podrían cruzar a través del lago y llegar rápidamente a donde iban, pero la gente tenía que irse a pie, dando vuelta al lago. Sí, y esto nos muestra no solamente lo popular que era Jesús, sino lo dispuesta que estaba la gente a hacer lo que tuvieran que hacer para estar en donde Él estaba. Pregunta para nosotros: ¿nosotros estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para estar en donde Él está? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para estar en donde Él está? Para ir a buscarlo y estar con Él, ahí donde Él se encuentra. Oh, que Dios está en todos lados. Oh, lo entiendo, este concepto lo entiendo. Pero hay un lugar especial en el que Él se encuentra con nosotros. Hay un lugar especial en el que podemos estar con Él a solas. No preocuparnos por nadie que esté a nuestro alrededor, simplemente estar con Él. Algunos lo llaman el closet de oración. Sí, un lugar en el cual podemos ir a arrodillarnos delante de Él con la palabra abierta y buscar recibir
dirección de Él. Entonces vemos que Jesús no solamente era popular, sino que también la gente estaba dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer para estar en donde Él estaba. En el versículo 14, noten lo que dice: cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Llega Jesús al lugar en donde se propusieron ir con sus discípulos, se baja de la barca y ahí nos dice que tuvo compasión. Vio a tanta gente que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ahora, esto no nos dice toda la historia, ¿sí? El Señor ya había dicho algo semejante en el capítulo 9 de Mateo. Miren en su Biblia unas cuantas páginas hacia la izquierda. En el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 36, se nos dice que Jesús, al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Noten, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Sí, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces, hay otra situación que está viendo Jesús aquí. Aparte de que muchos de ellos estaban enfermos, lo que estaba viendo era que había muchas de esas personas, todas desamparadas y dispersas, como las ovejas que no tienen pastor. De hecho, en Marcos capítulo 6 y el versículo 34, Marcos 6, 34, que viene antes de la alimentación de los 5,000, como lo vamos a ver más adelante en este capítulo, dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. Entonces miró a la gente y las miró dispersas, las miró todas distraídas, las miró todas enfermas, las miró como que eran ovejas que no tenían un pastor. El pastor que está encargado de hacer por las ovejas, de cuidarlas, alimentarlas, darles de beber. Y estas personas que vio, las miró como personas, como ovejas que no tenían pastor. Ahora yo me pregunté a mí mismo, porque hasta ahorita no he leído nada en el Evangelio de Mateo que diga que Jesús fue pastor. De hecho, su ocupación, ¿qué era? Si vamos a ponerle ocupación, era carpintero. Era carpintero. Entonces ve a las personas como ovejas sin pastor, y yo digo, ¿de dónde saca él esta idea de que eran ovejas sin pastor? Bueno, pues no lo van a poner en la pantalla, pero si quieren, busquen en su Biblia en el Salmo 80. En el Salmo 80, y mantengan su dedo ahí en el Salmo 80 porque vamos a volver a él, ¿ok? En el Salmo 80, versículo 1 hasta el 3, dice: pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José, que era el hijo de Israel, ¿sí?, como a una oveja, y que estás entre los querubines. ¿Quién está entre los querubines del propiciatorio? Dios, Jehová, está entre los querubines sobre el propiciatorio. Dice: tú que estás entre los querubines, manifiéstate en presencia de Efraín, que era hijo de José, de Benjamín, que era hermano de José, y de Manasés, que era hijo de José también. Manifiesta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Dios nuestro. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvados. ¿Cómo se le llama ahí en este salmo al Señor Dios, a Jehová? Primer versículo, ¿cómo se le llama? Pastor de Israel. Pastor de Israel. Más adelante vamos a leer una porción que Juan escribe en donde Jesús dice: yo soy el buen pastor. Entonces, si en el Salmo 1 se le dice a Dios, a Jehová, pastor de Israel, y Jesús se nombra a sí mismo como el buen pastor, ¿quién es Jesús? Dios. Dios. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros como cristianos, porque hay quienes nos quieren decir que no, que Jesús es un ángel. Hay quienes nos quieren decir que Jesús es un ser creado. Hay quienes nos quieren decir que Jesús tuvo un principio, etcétera, etcétera. Y no es así. Jesús ha existido desde la eternidad pasada y va a existir hasta la eternidad futura, algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, cuando Jesús
se baja de la barca y ve a las multitudes como las ve, sabe de lo que está hablando cuando se nos dice que las miraba y a él le parecía que eran ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sí? De nuevo, aquellos a quienes se les había dado la responsabilidad de cuidar de las ovejas del Señor, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes de Israel eran los que estaban encargados de enseñarles al pueblo de Dios, la ley de Dios, de contarles las historias de todo lo que Dios había hecho por ellos desde que los sacó de Egipto, etcétera, etcétera. Y los sacerdotes habían fallado, no les habían cuidado y guiado por los caminos que el Señor quería que los guiaran. ¿Sí? Habían hecho lo que ellos habían querido con ellos y hasta ese momento todavía no estaban haciendo lo que ellos querían con ellos. Sí, les quitaban su dinero, les quitaban los sacrificios, los enseñaban no a obedecer la ley de Dios, sino a guardar las leyes que ellos querían que se guardaran, porque éstas iban a ser de provecho para ellos. Y cuando los vio como ovejas sin pastor, tuvo compasión. Compasión es un sentimiento de pena, de ternura, de identificación ante los males de alguien, porque saben que Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios lleno de compasión. Si el Señor no fuera compasivo, ¿dónde estaría el mundo ahorita? ¿Dónde estaríamos muchos de nosotros ahora mismo? ¿Sí? En el Salmo 86 y el versículo 15, Salmo 86, versículo 15 dice: pero tú, Señor, eres un Dios que compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Noten, misericordia y verdad. Misericordia. Es como cuando Juan nos dice en Juan capítulo 1 que Jesús vino con ¿qué? Gracia y verdad. ¿Sí? El Señor nos dice la verdad de lo que somos, ¿cierto? Pero luego nos muestra su misericordia, aunque somos lo que somos. ¿Sí? Jesús vino a mostrarnos la verdad de lo que éramos, pero luego nos muestra su gracia cambiando lo que éramos. Porque de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Cuando el pueblo de Israel se descarrió y le dio por adorar ídolos y desobedecer la ley de Dios y tuvo que disciplinarlos, permitiendo que fueran exiliados de su tierra y llevados a Siria y a Babilonia. Mientras estaban allá, se escribió el libro de Lamentaciones, y Lamentaciones 3, los versículos 31 y 32 dicen esto. Lamentaciones 3, versículos 31 y 32. El Señor no nos abandonará para siempre. Nos aflige, o sea, nos disciplina, pero en su gran bondad también, ¿qué? Nos compadece. Si podemos estar seguros de que la ira, el enojo de Dios para con aquellos que fallan, que fallamos, no dura para siempre. Sí, vamos a tener que ser disciplinados. Sí, vamos a tener que sufrir ciertas consecuencias. Sí, es cierto. Y el que le diga que no, que Dios es amor y que esto y que Él no hace cosas como estas, le está mintiendo, porque ahí claramente vemos, nos aflige, dice el versículo 32. Pero en su gran bondad también nos compadece. Cualquiera que haya sentido la mano de disciplina de Dios sabe cuando esa mano de disciplina cayó sobre él o ella, y siente cuando esa mano de disciplina se levanta y deja de disciplinarnos. ¿Sí? Porque ese es el Dios que servimos. ¿Sí? Ahora, yo en lo particular, no siendo pastor de ovejas, aunque soy pastor de ovejas que el Señor me ha encargado, pero nunca he sido pastor de ovejas en el campo. ¿Sí? Nunca he sido pastor de ovejas en el campo. Entonces, yo quería saber cómo se comporta una oveja cuando no hay un pastor presente. Para hacer eso, porque no me iba a ir a que me contratara alguien como pastor y estar viendo. Entonces tuve que, gracias a Dios por el internet, porque todo lo que necesitamos de información y estudios, si lo buscamos, ahí lo podemos encontrar. Entonces yo, no siendo un pastor de ovejas, tuve que investigar cómo se comportaba un rebaño de ovejas cuando no tienen al pastor presente, cuando no hay la presencia de un pastor, y encontré algunas cosas interesantes. Todos saben que nosotros somos ovejas, ¿verdad?
Se nos compara con ovejas en las Escrituras a través de muchos pasajes. Si quisiera mencionárselos todos, serían demasiados, pero basta con que sepamos que se nos ve como ovejas. Por muchas razones, algunas que pudieran ser ofensivas, por lo tanto no las voy a mencionar, simplemente me voy a concentrar en lo que se dice aquí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una oveja sin pastor no se alimenta bien. No se alimenta bien. Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos y abundantes por sí mismas. A menos que no sean dirigidas al lugar correcto, escuchen esto, su tendencia natural será comer en el mismo lugar o en pequeños círculos, de manera que no quedarán bien alimentadas y sufrirán desnutrición. Entonces, una oveja que no tiene alguien que la guíe, una oveja que la dejen al que haga lo que quiera, no se va a mover del lugar en donde está comiendo hasta que llegue al mismo lodo y no haya nada que comer. Va a conformarse con zacate seco que no tiene nada de nutrición, que no tiene nada que le ayude a poder fortalecerse, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y saben qué puede suceder de la misma manera con el cristiano? ¿No es cierto? ¿Sí? Y podemos poner el alimento, lo podemos ilustrar con la palabra de Dios. Sí, porque debe ser nuestra comida. La palabra de Dios debe ser nuestra comida. Debe ser nuestro alimento para que nuestro espíritu esté fuerte. De nuevo, no las experiencias, sino la palabra de Dios. Pero podemos hacer esto como cristianos. No quiero que digan, ese soy yo o esa soy yo. No, es para que piensen ustedes mismos si se les queda. Y como decimos en Mexicali, si el saco les queda, yo nada más lo voy a poner allá afuera, pero si les queda, pónganselo. Como cristianos, saben que podemos leer la palabra de Dios, pero siempre estamos en los libros o versículos que nos gustan y no tenemos una dieta bien balanceada de todo el consejo de Dios, ¿no es cierto? Tenemos libros, nos encanta leer los salmos, nos encanta leer los proverbios, Eclesiastés, algunos sí, otros no. Cantar de Cantares, qué bárbaro, ¿verdad? Filipenses, Efesios, a veces, ¿verdad? Santiago está difícil, ¿verdad? Los del grupo de lectura saben que a Santiago se puso difícil la cosa, ¿verdad? Se puso así como que muy, ¿verdad? Los evangelios son buenos porque son históricos y nos mantienen entretenidos, ¿verdad? El Apocalipsis, ¿a quién le gusta leer el Apocalipsis? Estudiar el Apocalipsis, ¿sí? ¿O qué tal Lamentaciones? ¿Cuándo fue la última vez que se aventaron todas Lamentaciones de principio a fin? ¿O qué tal los profetas menores? En donde los profetas menores constantemente están recordándole a Israel todo lo malo que han hecho y todos los juicios de Dios por portarse como se portan. O Isaías. ¿Sí? Versículos aquí y allá, nos encantan los versículos aquí y allá, ¿verdad? Facebook, Instagram, los memes que hacen, todo, un montón de versículos que sirven para ¿qué? Para levantar nuestros ánimos. Nada malo con ello, nadísimo malo con ello. Pero tenemos que ver el otro lado de la moneda también. Pero ¿qué sucede? Como las ovejas, siempre estamos comiendo en el mismo lugar, siempre estamos comiendo lo mismo y eso no nos nutre porque necesitamos una dieta balanceada de todo el consejo de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que vemos que le había pasado al pueblo de Israel. Había estado comiendo las mismas enseñanzas que los sacerdotes y los escribas le habían estado dando por mucho tiempo. Y esas enseñanzas habían pasado de ser la pura palabra de Dios a enseñanzas e interpretaciones de hombres que las habían tergiversado con el objeto de que el pueblo se sometiera a ellos más que a Dios. Y esto es precisamente una de las cosas que Jesús vino a hacer por ellos y por nosotros también, vino a hacer por ellos y por nosotros también, llevarlos a ellos, llevarnos a nosotros a esos pastos verdes, ¿sí? Con los que podemos alimentarnos y así poder saber de todas las riquezas de su palabra y podamos aprender a descansar en sus promesas. No nada más en las que nos gustan, no nada más en las que nos caen bien, no nada más en las que nos hablan, sino que vamos a luchar y con la ayuda del Espíritu vamos a poder discernir y entender las verdades, las profundidades de Dios.
sus verdades y sus promesas a través de toda la palabra de Dios. Yo creo que por eso David se veía a sí mismo como oveja y veía a Dios como su pastor. Mi salmo preferido es el Salmo 23. Y en el Salmo 23 dice esto, en el Salmo 23, versículo 1 y 2 dice esto: el Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar, me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Recuerden, estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar y me lleva a arroyos de aguas tranquilas. ¿Saben que el Señor es nuestro pastor? Y Él sabe a dónde llevarnos para comer la mejor comida espiritual que podemos recibir. Es su palabra. Y nos alimenta con ella y nos fortalece con ella. Y como agua que la palabra describe que es la Biblia, también nos lava y nos purifica y nos da de beber. Y esa es donde salen las aguas vivas que el Señor dijo que iban a salir de dentro de nosotros. No es algo que simplemente así de repente van a... No, tenemos que ingerir para poder dar. Si no estamos ingiriendo, no tenemos nada que dar. La palabra es lo que nos lleva, la palabra es la que hace que nuestra vida en realidad tenga un significado, en la palabra es donde encontramos la razón de ser. En el Salmo 119 y el versículo 103, Salmo 119, versículo 103 dice lo siguiente: cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Pregunta, ¿eso es lo que es la palabra de Dios para ustedes, para cada uno de ustedes? ¿Es como miel en su boca? ¿Son dulces en sus labios? Aunque a veces sean difíciles de recibir, aunque a veces sean difíciles de entender, aunque a veces no nos lleven a sentir lo que desearíamos sentir, cuando vemos las verdades que en ella se nos presentan. El profeta Jeremías, en el Jeremías capítulo 15 y el versículo 16, dice lo siguiente, Jeremías 15, 16: Señor, Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las de... Me encanta, literalmente, se usa mucho esa palabra últimamente, ¿verdad? Literalmente, todo es literalmente. A veces me pregunto si la gente que las usa tanto sabe de lo que se trata, ¿verdad? Pero no, Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Oh, mis hermanos, entre más conocimiento tengamos de la palabra de Dios, más conocimiento tendremos de quién es Dios, de lo que es capaz Dios, de lo que ha hecho Dios por nosotros, y más gozo y alegría habrá en nuestro corazón, porque sabemos que finalmente lo que Él ha logrado por nosotros es abrir las puertas del cielo para que un día estemos con Él por toda una eternidad. ¿Quién dice amén? Y ¿saben qué, mis hermanos? Como pastor de esta iglesia, mi oración es que las enseñanzas que reciban en este lugar, ¿sí?, siempre les inspire a ver toda la palabra de Dios como esos verdes pastos que alimentan nuestra alma y las aguas que nos lavan y purifican. No que me vean a mí como el pastor, sino que me vean a mí como aquel que es un pastor designado por Dios para cuidar a este grupo de ovejas, pero que siempre los lleva a los verdes pastos de su palabra, a las aguas mansas de la Biblia, que siempre los guía al que verdaderamente es su pastor, que es Jesucristo. Amén. Una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades. Hay plagas que dañan a las ovejas y que pueden controlarse fácilmente si hay un pastor cerca para limpiar y ungir las heridas con aceite. Las ovejas son animales muy tontos. En México usamos mucho la palabra borrego, no oveja, ¿verdad? ¿Y qué es un borrego? ¿O a quién les llamamos borregos? No digan, ustedes saben lo que estoy hablando. No hay necesidad de explicarlo mucho. Pero así es. Se golpean, se tallan contra espinos y abrojos, ¿sí? Las asustan y se caen, ¿sí?
Les pasan muchas cosas. Y entonces una oveja sin pastor no se puede proteger de las enfermedades, no se puede proteger de las plagas. Sí. Pero si el pastor está cerca, ¿sí? El pastor puede poner aceite sobre las heridas producidas por los cardos, por las espinas, o en las cortadas en donde pueden las moscas y otros insectos poner sus larvas para anidar ahí y para que ahí puedan crecer y hacerse insectos nuevos. Sí, y con una unción de aceite, con una unción de lo que en algunas partes se llama perfume, se puede evitar una complicación mayor en la salud de la oveja. Ahora nosotros como ovejas en la vida vienen problemas, ¿no es cierto? Vienen golpes, vienen heridas que se nos han causado, que si no lidiamos con ellas como Dios manda en su palabra, pueden causar daños que no nos podemos imaginar. Y esos daños no van a ser temporales, sino que pueden ser daños que duren el resto de nuestras vidas. Pueden producir en nosotros resentimientos. ¿Alguien ha sentido, está sintiendo algún resentimiento aquí hoy? Pueden producir en nosotros deseos de venganza. ¿Alguien está esperando nada más la ocasión, la oportunidad para vengarse de alguien o de algo que le hicieron? Puede producir conmiseración. Sí, lástima por uno mismo. Oh, pobre de mí, nadie me comprende, nadie me entiende. Todo el mundo está contra mí. No puedo, nada hago bien. Nada digo bien. Todo se malinterpreta. Sí, puede producir conmiseración. Y puede llenar de amargura nuestra vida y nuestro corazón. Y esto puede causar en nosotros más daño que cualquier daño que se nos haya hecho. ¿Sabían ustedes eso? Que esto puede causar en nosotros más daño que cualquier daño que se nos haya hecho. Entonces necesitamos al pastor para que venga y cure nuestras heridas. Necesitamos al pastor para que venga y nos unja con aceite. Necesitamos al pastor para que venga y nos tranquilice en los momentos de desesperación, en los momentos de ansiedad. Necesitamos al pastor para que nos guíe a un lugar en donde podamos descansar tranquilamente y poder ser restaurados y no estar todos deprimidos todo el tiempo. Ahora, a menudo se necesitan medicamentos para todo esto. No tiene nada de malo. ¿Sí? Cuando es un imbalance químico, cuando es algo que no se entienda, hay que ir con el doctor y a veces nada de malo. ¿Okay? Cualquier persona que diga que no, que es falta de fe, que es esto, que está completamente equivocada. Sí, porque ha habido muchos estudios hechos últimamente que hablan precisamente de los imbalances químicos y las cosas que pasan en el cuerpo humano que pueden producir este tipo de enfermedades. Pero si tenemos a Dios, si tenemos al Señor como nuestro pastor, Él puede también ungirnos con aceite, sanar estas heridas, etcétera, etcétera. Amén. Por eso de nuevo David dice en el Salmo 23 y el versículo 5, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, y luego dice, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Salmo 23 versículo 5, por favor, dice lo siguiente, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios, derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Reina Valera 60 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sí? Ese es nuestro pastor, eso es lo que nuestro pastor quiere hacer con nosotros. Sí, el aceite, aún en el Nuevo Testamento, siempre ha sido un símbolo de terapia, siempre ha sido un símbolo de sanidad. En Santiago capítulo 5 y el versículo 14, Santiago 5:14 dice, ¿hay entre ustedes algún enfermo que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? ¿Sabe qué, mi hermano? Cuando venga a este lugar, si se encuentra enfermo, no se vaya sin pasar al frente y decir, pastor, o a los ancianos de la iglesia, o a los hermanos del grupo de hospitalidad, estoy enfermo, necesito que me unjan con aceite y que oren por mí. ¿Sabe qué? Con muchísimo gusto lo hacemos. Con muchísimo gusto lo hacemos. Yo siempre traigo 2 de estas, una en cada bolsillo. Y lo que esto es aceite para ungir.
Cualquier persona que venga buscando la unción con aceite para sanidad, créame, aquí lo vamos a hacer. Cualquier tipo de enfermedad que tenga, no importa, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores, los lobos y otros animales que amenazan con robar y matar a las ovejas que están desprotegidas. De nuevo, una oveja sin pastor no se puede proteger de los depredadores, de los lobos y otros animales que amenazan con robar y matar a las ovejas que están desprotegidas. ¿Alguna vez han visto esos programas de la naturaleza en donde los lobos andan rodeando a los rebaños y los andan rodeando tratando de apartar a uno de ellos a donde no hay más ovejas y ahí la atacan y la despedazan? Muy gráfico, ¿verdad? Pero eso es lo que Satanás quiere hacer con nosotros. La Biblia nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que quiere hacer, atraparnos, masticarnos y escupirnos todos masticados. ¿Sí? Necesitamos un pastor. ¿Sí? En nuestros días hay tanto maestro falso que hay en este mundo que se presentan como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces y engañan a mucha gente simplemente porque le ponen un versículo aquí, le ponen un versículo allá, le ponen un canto espiritual aquí, le ponen música muy espiritual mientras están predicando y engañan a mucha gente. Parecen la mera verdad, pero cuando escudriñamos un poco más lo que están enseñando, vemos que no es de acuerdo a la palabra de Dios. Señor Jesucristo mismo en Marcos capítulo 13 y el versículo 22 nos dice lo siguiente: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, de ser posible, incluso a los elegidos. Noten que aún si no fuera porque el Espíritu de Dios está en los que somos elegidos de Dios, esos falsos cristos y falsos profetas van a hacer señales y prodigios de tal forma que van a buscar engañar aún a los elegidos. Pedro nos dice en segunda de Pedro capítulo 2 y los versículos 1 al 3, segunda de Pedro 2, 1 al 3 nos dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Quiere decir repentina destrucción. Versículo 2: muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Muchos llamados cristianos van a imitar la conducta de estos falsos maestros y profetas y por causa de ello se hablará mal del camino de la verdad. Versículo 3 dice: por su rapacidad, que habla de un animal feroz, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Pero la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino. El Señor va a venir un día y se va a deshacer de todos esos falsos maestros y falsos cristos y sus seguidores. El apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia de Éfeso en Hechos capítulo 20 y el versículo 28 y hasta el 31, Hechos capítulo 20 versículos 28 al 31, dice: yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor que Él ganó por su propia sangre. Les está hablando a los directores, a los pastores de la iglesia en Éfeso. Les dice en el versículo 29: yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego noten el versículo 30: aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden que noche y día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. No lo pusimos en la pantalla, pero en el versículo 27 primero les dice que Él nunca se negó a enseñarles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Por el contrario, la sola presencia del pastor llega a ser suficiente para disuadir los ataques de los enemigos de su rebaño. ¿Sí?
Me acuerdo que una vez llegó mis hijos todavía se acuerdan y se ríen, nos reímos todos. Llegó una persona a nuestra puerta a tocar y dijeron de dónde venían y quién eran. Y mi esposa simplemente les dijo: soy esposa de pastor. Y se dieron la vuelta y se fueron. Se dieron la vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque sabían que había alguien en casa que conocía la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando ustedes conozcan la palabra de Dios, no para contender, porque a mucha gente le gusta conocer de la palabra de Dios, pero para contender nada más, sino para defenderse de las falsas sectas, de los falsos maestros, de los lobos rapaces. El Señor va a estar con ustedes y los va a proteger de ellos. De nuevo David en el Salmo 23 y en el versículo 4, Salmo 23 y el versículo 4 escribe: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, Reina Valera 60 dice, por el valle de sombra de muerte, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor me infunde nuevo aliento. Si la vara era como un gancho, es en muchos casos como un gancho que el pastor usa para agarrar a la ovejita y jalarla de nuevo al camino que debe seguir para que no se vaya a perder o para que los lobos no la vayan a agarrar. Entonces, como ovejas, igual que David, debemos de confiar que aunque tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte o el valle más sombrío, no tememos sufrir ningún daño, porque Él está con nosotros y su vara de pastor nos da nuevo aliento. Sí. Una oveja sin pastor puede perderse camino a casa. La oveja no tiene la capacidad de orientarse en los valles y fácilmente se pierde si no es guiada por el pastor, ya que su tendencia natural es seguir a alguien. No le importa quién. Mira a alguien caminar por ahí y ¿saben qué va a hacer la oveja? Se va a ir detrás de esa persona. Esa es la tendencia de la oveja, de los borregos. Esa es la tendencia. Pasa a alguien y se van detrás de él. Por eso hay tanta gente, por eso hay tantos cristianos que terminan equivocándose de camino, que terminan siguiendo sectas y falsos maestros, porque pasa a alguien, se parece al pastor, ellas no saben distinguir alto, chaparro, gordo, flaco, barba, rasurado, ¿sí? Ellas no saben distinguir. Entonces se ven en peligro, se ven hambrientas o lo que sea y miran que alguien pasa y ¿saben qué va a pasar? Se van a ir detrás de él. Se van a ir detrás de él y van a ir a seguirlo. ¿Sí? De nuevo David en el Salmo 23, ahora en el versículo 3. Salmo 23, versículo 3 dice: me infunde, hablando del pastor, nuevas fuerzas. Me guía ¿por dónde? Por el camino correcto, para hacer honor a su nombre. Me guía. El único que nos va a guiar siempre por el camino correcto, ¿saben quién va a ser? Va a ser Dios. Va a usar su Espíritu Santo y va a usar su palabra. Y Él nos va a guiar por el camino correcto. El Salmo 31, en el versículo 3, Salmo 31, versículo 3 dice: ciertamente tú eres mi roca y mi castillo. ¿Y cuál es la oración? Guíame, encamíname. ¿Por qué? Por causa de tu nombre. Para que tu nombre no vaya a sufrir vituperio, para que no se vayan a burlar de tu nombre, para que no vayan a decir que el nombre de Dios no es lo suficientemente poderoso para poder guiar y cuidar de sus ovejas. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú guíame, tú encamíname, para que tu nombre sea enaltecido. Salmo 23 termina con el versículo 6. Salmo 23 termina diciendo: sé. ¿Cuál es esa primera palabra? Sé. Estoy seguro. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán. ¿Cuánto tiempo? Todos los días
de mi vida mientras esté aquí en la tierra. Y luego, después de eso, ¿qué dice? Y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Entonces, mientras estemos aquí, ¿sí?, Él nos acompañará a través de toda nuestra vida. Pero cuando pasemos al otro lado, ahí vamos a estar por toda la eternidad. O sea que en nuestro buen pastor tenemos seguridad, mis hermanos. En Él tenemos seguridad. En Él es en el único que podemos encontrar seguridad. De nuevo, ¿se acuerdan lo que les dije Salmo 80? Vuelvan a ver el Salmo 80 en el versículo 1 al 3, donde dice: Pastor de Israel, escucha, hablándole a Dios. Tú que guías a José como a una oveja y que estás entre los querubines, manifiéstate en presencia de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Manifiesta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Dios nuestro. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y ahora viene el Señor Jesucristo y viene a hacer precisamente lo que se le estaba pidiendo en el Salmo 80. En Juan capítulo 10, comenzando con el versículo 7, dice lo siguiente: una vez más Jesús les dijo: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ¿qué? Ladrones y salteadores, pero las ovejas, las verdaderas ovejas, no los oyeron. Versículo 9: yo soy la puerta, el que por mí entra será ¿qué? Salvo. ¿Y qué? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10: el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así fue como el Señor manifestó, así fue como el Señor mostró que Él era el buen pastor, que Él era el pastor de Israel, y no solamente de Israel, sino que en Cristo Él es el pastor de todo el mundo, del cual nosotros somos parte también. Entonces debemos dar gracias esta tarde, ¿no creen? Debemos dar gracias a Dios que nosotros no somos ovejas sin pastor. Nosotros sí tenemos quien nos guíe a pastos verdes, que nos guíe a aguas mansas, que nos protege de nuestros enemigos, que nos unge con aceite cuando tenemos enfermedades, cuando hay parásitos que quieren robarnos de su gozo, que quieren robarnos de las cosas buenas que Él ha traído a nuestra vida, ¿sí? Que nos promete que va a estar con nosotros cada día de nuestra vida aquí en la tierra, pero también nosotros estaremos con Él por una eternidad en el cielo. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios, porque Él es nuestro. Nosotros no estamos como la multitud. Nosotros somos una multitud de ovejas, sí, pero una multitud de ovejas que pertenecemos al buen pastor. Desde que creemos, desde el día que creemos y por toda la eternidad. Voy a pedir al grupo de alabanza que vuelva a pasar al frente. Y mientras el grupo de alabanza pasa al frente, todos juntos vamos a leer el Salmo 23. Todos juntos vamos a leer el Salmo 23 que va a aparecer en la pantalla. Sí, todos juntos vamos a leer el Salmo 23, los versículos 1 al 6. Y va a ser, ustedes saben que yo no soy a mí no me gustan las declaraciones y todo ese argüende de que lo declaro y que lo digo. Pero ¿saben qué? Esto vale la pena declararlo. Que Jesús es nuestro pastor. Así es que vamos a comenzar, caballeros. Salmo 23, versículos 1 al 6, corrido. A las 3 comenzamos todos. 1, 2, 3. El Señor es mi pastor, nada me falta. En campos de verdes pastos me hace descansar. Me lleva a arroyos de aguas tranquilas. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un banquete a la vista de mis adversarios.
Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado esta tarde. Te damos gracias, oh Dios, por lo que hemos podido una vez más recibir de ti por el poder de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, que nosotros no somos ovejas sin pastor, que por haber creído en ti, Señor Jesucristo, ahora tú eres nuestro pastor. Tú nos guías, tú nos diriges, tú nos corriges cuando hay necesidad de corrección, tú nos proteges, tú unges nuestras heridas con aceite, nos sanas por el poder de tu nombre, y podemos estar confiados de que mientras estemos aquí en la tierra, tú estarás con nosotros. Y no solo eso, sino que un día estaremos contigo en tu casa para toda la eternidad. Señor, te pido por cada persona que está aquí entre nosotros hoy. Señor, si hubiera alguien que todavía no entrega su vida a ti, que todavía no dobla la rodilla, que todavía no te declara como su buen pastor, que tu Espíritu lo guíe a toda verdad, o la guíe a toda verdad, que se den cuenta de que tú quieres mostrar tu gracia y tu misericordia para con ellos. De igual manera, para quien nos está viendo en Facebook o en YouTube Live, Señor, que ahí en donde están, en el sillón de su sala, en la cama de su recámara, en el cuarto de hotel en el que se encuentran, estén donde estén, no importa el lugar, no importa con quién, si están viendo esta transmisión, Señor, que se den cuenta de su necesidad de acercarse al buen pastor para ser salvos de una vez por todas, de una vez para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por iluminar nuestros ojos acerca de las verdades en ella encontradas, y gracias por revelarnos tus promesas. Ayúdanos ahora a confiar en ellas con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, y a amarte como solamente tú mereces ser amado. De nuevo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Bendice a este rebaño de ovejas, Señor. Guárdanos y protégenos hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todas las ovejas del prado del Señor dicen amén.